Repasemos un par de conceptos generales. Después lo vemos, Presta atención un segundo, por favor. Presta atención un segundo, por favor. Suelten sus teclados. Suelten sus teclados, presten atención. 30 segundos que les va a servir para toda la vida. No sé si notaron que cuando encienden las máquinas, en el hipervisor logran ver cuál es el IP que tiene la máquina en el firewall. ¿Eso se habían dado cuenta? ¿Se habían percatado? Y si se fijan, esto sucede en la máquina Linux, pero si se van a un equipo Windows, no pasa. No porque Windows sea malo, es otro tema, eso va por otro lado, sino que el sistema operativo invitado tiene que tener instalado un agente y el servicio de ese agente tiene que estar corriendo. Todos los hipervisores, VMware, el de Microsoft, KVM, todo, vienen con un programa, un aplicativo, un agente que se instala en el invitado para que se pueda comunicar el host, el anfitrión, con el invitado, el servidor de virtualización con el invitado. Entonces se pueden comunicar gracias a que tienen ese agente corriendo. Y entre otras tantas cosas, tenemos esta información de, por ejemplo, acá, que nos da el IP. Esto también es muy útil porque si tienen ese agente instalado desde el hipervisor, le pueden mandar a apagar la máquina, la apagan bien. O sea, le pueden dar el hipervisor, el anfitrión, le puede decir al invitado, apagate. Si no tiene esa máquina, si no tiene ese agente, ¿cierto? Lo que hace el hipervisor es matarlo, porque no tiene control sobre la máquina. Entonces el sistema operativo de invitado se apaga mal. Entonces es muy útil para la gente que administra la infraestructura exigirle a los que utilizan las máquinas virtuales que ese agente esté instalado. Y acá tener en cuenta que es muy común en las empresas relativamente grandes que ese rol sean dos personas distintas. Una cosa es la persona que maneja la infraestructura, que maneja el hipervisor, que maneja el próximo, en este caso, por ejemplo yo, y otra cosa es la gente que termina administrando las máquinas virtuales. O sea, el owner, el dueño de la máquina virtual, no es el dueño del hipervisor. Yo administro el hipervisor, cada uno de ustedes administra su propia máquina virtual y la configura, la rompe, lo que sea, como ustedes quieran. Ustedes son los responsables. Básicamente es el concepto de yo les doy un recurso a ustedes y ustedes lo utilizan como quieren. Pero es muy buena práctica para los que administran los hipervisores exigirles a sus usuarios que ese agente esté instalado. ¿Queda claro? Sí. Bien, si se fijan en las máquinas virtuales Windows, tienen un CD puesto y ese CD están con todos los drivers
del hipervisor, todas las herramientas del hipervisor. Si ustedes se fijan, tienen 2 CDs puestos. Las máquinas virtuales tienen 2 CDs. Uno con los drivers de Virtio y otro con el CD del Windows. Ustedes pudieron instalar el Active Directory, ¿cierto? Cuando fueron a agregar funcionalidades, lo pudieron instalar sin ningún tipo de problema porque el CD del instalador está puesto. Tan simple como eso. Así como está puesto, van a encontrar que tienen una segunda lectora de CD, y en esa segunda lectura de CD, lector de CD, perdón, tienen un CD puesto, que ese CD es el que tienen los drivers de Virtio. Dentro de los drivers de Virtio, dentro de ese CD, hay una carpeta que se llama Agent, no sé si era Agent o Qemu Agent. Esa carpetita, ese paquetito es el que tienen que instalar en todas las máquinas. Eso también ayuda al rendimiento de las máquinas. Como el invitado y el anfitrión pueden hablar entre ellos, ¿cierto? Mejora el rendimiento. Si se fijan también, el driver del disco rígido es del tipo Virtio. El driver de la placa de red, si no mal recuerdo, también estaba como Virtio. Ahí está. Placa de red del tipo Virtio. Claro, si se acuerdan un poco del año pasado, cuando estuvimos hablando de estos drivers, ¿cierto? De todo esto, son drivers virtuales que funcionan, no tienen limitación de hardware, no tienen una limitación de un reloj. La placa de red virtual no tiene un reloj, una pieza de cuarzo para manejar un clock. Entonces, todas estas placas de red virtuales que utilizan drivers virtuales no tienen limitación de velocidad. En VMware, ¿cierto? Es más, una publicidad que VMware hace bastante fuerte. Cuando ustedes tienen 2 máquinas virtuales con driver Virtio de VMware y se comunican entre ellos, se comunican a la velocidad de la memoria RAM, porque son 2 procesos en memoria. Si las 2 máquinas virtuales están en el mismo host físico, son 2 procesos comunicándose entre ellos. O sea, no hay una simulación de la placa de red, no hay un clock de placa de red, no hay nada. O sea, es proceso contra un proceso y se comunican a la velocidad de la placa de red. Entonces, es muy importante que todo el mundo, en toda la parte de virtualización, utilicen los drivers Virtio, pero también que tengan instalado el agente del hipervisor. Ese agente cambia según el hipervisor, o sea, no es lo mismo el paquetito que tienen que instalar. Si usan KVM, Proxmox por debajo usa KVM, Kernel Virtual Machine, que es el módulo de virtualización de Linux. Si usan KVM, tienen que instalar el paquetito de agente de KVM. Si usan VMware, tienen que instalar el paquetito de VMware. Si utilizan, no sé, el nombre del hipervisor de Microsoft, Hyper-V, si utilizan Hyper-V, tienen que conseguirse el agentito de Hyper-V. O sea, cada hipervisor tiene sus drivers, tiene sus agentes y demás, porque básicamente es el hardware de la máquina. ¿Queda claro? Sí. Listo. No para que salgan corriendo ahora, pero después aprovechen y a todas las máquinas Windows instálenle el agente ese. Instalen el agente. ¿Cómo se van a dar cuenta que está instalado? Porque cuando se vengan al Xamarin, cuando se vengan a la interfaz de Xamarin, les debería aparecer el IP que tiene la máquina Windows instalada. Que en vez de decirle que el agente no está corriendo, les debería decir cuál es el IP que tiene esa máquina virtual. Eso también es muy útil para los que están administrando desde afuera el hipervisor, para saber qué IP tienen. Esto, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Imagínense esta situación. Hay 191 máquinas virtuales. O sea, en este momento en el clúster del Proxmox hay 191 máquinas virtuales. Y de repente en el firewall empiezan a tener problemas y detectan que hay una máquina desde un IP que está generando tráfico que no corresponde. Si no tienen esos agentes instalados, encontrar esa máquina es mucho más complicado. Si lo tienen instalado, es cuestión de buscar cuál tiene ese IP y listo. Entonces, cuando tengan muchas máquinas virtuales, cuando tengan infraestructura con muchas máquinas virtuales, es muy importante asegurarse de que tengan eso instalado, que tengan el agentito instalado. Nuevamente, no solo por la placa de red, sino en realidad una de las cosas más importantes,
Pero recuerden que todo lo que es el apagado normal de las máquinas, cuando tengan que apagar una máquina, cuando tengan que pausar la máquina, ustedes a una máquina virtual, pueden agarrar y la pueden pausar. No sé si llegan a ver bien ahí, pero la máquina virtual la pueden pausar, o sea, la congelan. O sea, esta funcionalidad, si tiene este agentito, es mucho mejor. Sí, es mucho mejor. ¿Estamos acá entonces? Sí. Bien. Sigamos avanzando con un par de conceptos. Eh, 10, 0, 2. Si se fijan, yo acá me estoy logueando a esta máquina virtual, a esta máquina virtual que es la que tengo acá asignada, y cuando me estoy logueando, fíjense, ahí me salgo, acá estoy en mi máquina local, me conecta por SSH a la máquina remota, me conecto y nunca me pidió clave. ¿Por qué? Y porque se acuerdan que SSH soporta esto de clave pública y clave privada. Yo ya le copié a las authorized key, en el usuario Ubuntu, en el archivo del home del usuario Ubuntu, en el authorized key, copié mi llave pública. Esto es mi llave pública. Entonces yo con mi llave privada me puedo conectar a esta máquina y puedo loguearme sin necesidad de conocer la clave. O sea, yo en este momento no sé la clave del usuario Ubuntu. Yo, como tengo mi llave ahí copiada, me puedo conectar sin ningún tipo de problema. Esto, tengan en cuenta que es por usuario. Si yo a esto me quiero conectar con otro usuario, no me puedo autenticar con la llave pública, porque la llave pública está copiada en las llaves autorizadas dentro del usuario Ubuntu. O sea, hay un usuario que se llama Ubuntu, que en su home está el listado de llaves públicas con lo cual alguien se puede loguear. Eso es local de ese usuario. O sea, solamente con ese usuario destino es con el cual yo me puedo loguear. Eso ténganlo también presente. Estas máquinas ustedes las arrancaron, ya venían con DHCP client. Recuerden que el DHCP, protocolo de configuración dinámica de host, o sea, es un protocolo para poder configurar ciertos dispositivos finales. Eso es el protocolo de DHCP, pues es un protocolo para poder configurar dispositivos finales. Este equipo ya tienen todas estas máquinas virtuales. Ya tenían instalado, ya habían configurado que en todas las placas de red, ¿cierto?, levantara el cliente de DHCP. Es como si ustedes hubiesen agarrado, recibido el MikroTik, y en el MikroTik todas las placas de red del MikroTik hubiesen tenido DHClient instalado. Exactamente igual, o sea, así como ustedes recibieron el equipo. ¿Estamos hasta acá? Sí. El servidor de DHCP no solo entrega IP, no solo está entregando IP, sino que lo que hace es entregar varios parámetros más. Entrega el default gateway, entrega los servidores DNS, entrega la zona de DNS, puede entregar datos como el MTU de la placa de red, puede entregar cuál es el servidor de hora. A los teléfonos los teléfonos IP, le pueden indicar inclusive desde dónde descargarse la configuración. O sea, el teléfono está sin configurar, lo conectan a la red, el DHCP se da cuenta que es un teléfono IP y el servidor DHCP le pasa la configuración, le dice: vos descargate tal archivo de configuración desde tal servidor. Y el teléfono va, se conecta con ese servidor, se descarga y tienen el teléfono funcionando tranquilamente. Eso es gracias a que el servidor
de DHCP le puede pasar parámetros como por ejemplo el net server y el archivo de configuración. Eso es servicio de DHCP. En nuestro caso, lo que habíamos estado charlando es que truco que se lo mostré a un par de ustedes. Fíjense en un detalle. Yo acá hice un cat al archivo. ¿Lo puedo poner un poquito más grande, profe? La ruta. Yo acá lo que hice fue el cat al archivo. Yo ahora lo quiero editar. Tendría que escribir todo el archivo de vuelta. Exactamente. Escape, punto, y me repite el último parámetro del comando anterior. O sea, comando parámetro en la línea de arriba, comando parámetro. Comando cat, parámetro, el nombre del archivo. ¿Sí? El escape punto lo que hace es repetirme el último parámetro. Porque claro, yo podría tener CPAA-ABB, ¿cierto? Copiar de origen a destino. Claro, BB es su último parámetro. O sea, tengo dos parámetros. El comando CP pide dos parámetros, origen y destino. Escape punto es para el último parámetro. Bastante útil. Otra opción, si usan el comando less, que también es para poder revisar con archivos, con B corta pasan desde revisar el archivo a editar el archivo. Con el comando less soporta esto. Pero, ¿cuál es el problema? Cuestión de privilegios, temas de permisos. En mi caso, como no soy root y es muy mala práctica trabajar todo el día como root, sudo vi y editamos el archivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Y sudo migración nos repetiría el mismo parámetro anterior pero con privilegio? Sudo migración no sería el mismo comando anterior pero con privilegio. Sí. Vamos a configurar nuestra placa de red. Adreses 192, 168. Yo no me voy a molestar mucho en subnetear. Eso se lo voy a dejar a ustedes. No cuesta nada. ¿El less era control B? No, ve sola, ve corta sola. Vamos a configurar cada una de nuestras placas de red. Sudo netplan
algo lindo que tienen en el plan es esto de decirle que pruebe. Esto es lo que está haciendo ahora. Aplicó las configuraciones. Si yo no sé si han visto que Microtik también tiene algo parecido a esto. Si ustedes pueden, tienen una, no se me fue el nombre, pero tiene una opción de que si pierden conectividad con el Microtik vuelve para atrás todas las configuraciones aplicadas. El modo seguro. El modo seguro, no me acuerdo el nombre. El modo seguro. Esto es básicamente lo mismo. O sea, acá al aplicar las configuraciones, si no el sistema no detecta que ustedes interactúan con él, lo que hace es vuelve para atrás las configuraciones. Microtik lo hace, lo tiene, de NetPlan también lo tiene. Si nos fijamos, listo, ya tenemos nuestras placas de red, tenemos nuestras redes configuradas, tenemos una red por cada una de las placas de red. Ya tenemos esto. Siguiente paso que habíamos dicho era el hecho de poder configurar un servidor de DHCP en la interfaz NS21. ¿Sí? Para esto tenemos que instalar un paquete que era el servidor de DNS de DHCP, un servidor de DNS y un servidor de DHCP. Esto en el chat lo estuvimos charlando. Existen muchas alternativas, o sea, existen muchos programas que hacen servidor HCP, existen muchos programas que hacen servidor de DNS. Yo les recomendé en este momento utilizar DNS+, porque es algo chiquitito, muy chiquitito y muy fácil de implementar. No es tan potente como otros, como el ICS de HCP, que es el servidor de HCP. Ahora sí, lo mismo que desarrollaron en la Universidad de Washington creo que era, que desarrolló el ICS de HCP, ya tiene un producto nuevo que va a reemplazar el ICS. O sea, tanto Vine como el de HCP lo desarrolló una universidad, son proyectos de hace más de 40 años, más de 50 años, de los orígenes de Internet, son gigantes, son buenísimos, pero son muy grandes para tener algo chiquitito funcional. Para eso, DNS+. Antes de instalarlo y pregunto al examen, ¿cómo sé si un paquete está instalado? ¿Cómo sé que el nombre de lo que quise instalar, la versión. Porque es la versión muy chica. Voy a decir algo así como apt show? El nombre del paquete instalado y ver si no puedo consumir. ¿Alguien más? Se pone, por ejemplo, DNS+, espacio versión. Bien, perfecto. Una de las opciones sería directamente tratar de ejecutarlo. Claro. Pero se puede dar el caso de que yo no tenga permiso para ejecutarlo. Entonces me va a decir que no se puede ejecutar y es porque yo no tengo permiso, no porque está, pero sí está buena esa. O sea, verificar que si lo puedo ejecutar es porque está instalado. Claro. ¿Y con el constructor de PKG no se puede? Bien, perfecto, por ahí va la mano. Esa es la forma. Esa es la forma. Todos los demás son muchas formas de llegar al mismo resultado, pero el mejor camino es preguntarle al gestor de paquetes. Todas las distribuciones Linux tienen un gestor de paquetes, ¿cierto? Entonces, el mejor camino es preguntarle al gestor de paquetes si ese paquete está instalado. Y en este caso, como es una distribución basada en Debian, el gestor de paquetes se llama dpkg. Bien, perfecto, ya saben para dónde va toda esta historia. dpkg --list muestra el listado. Y lo que dice es todos los paquetes que están instalados y cuál es la versión del paquete que está instalado. Claro, este listado que es gigante, ¿cierto? Por ahí es complicado revisarlo y ahí es donde empezamos a jugar y por eso es muy importante
el hecho de poder saber encadenar comandos, poder encadenar 2 comandos a través del pipe. Este listado gigante que me genera el DPKG, ¿cierto? Lo puedo agarrar y decir, bueno, a ver. ¿Cómo se llama el pipe? Y depende de cómo tengas configurado el teclado numérico. Si lo tenés en español latinoamericano, es la tecla que está al lado del 1. Entonces, fíjense, tan simple como esto, DNS, DPKG, -- list, grep, DNS, y me trae todas las líneas donde aparece la palabra DNS y la versión. Esto, a su vez, yo podría agarrar y decir WC-L, WC es de contar palabras, WC me cuenta la cantidad de líneas, WC es word count, -L es para que me cuente la cantidad de líneas, listo, me contó que encontró 2 resultados. ¿Por qué me van a decir que es importante esto? Y porque algo interesante sería agarrar y decirle al DPKG que demuestre solamente las líneas que comienzan con II, porque si se fijan, esto tiene, acá arriba está lo que quiere decir, primer columna, ¿cierto? Si está instalado, si fue removido, o sea, estuvo instalado, pero el paquete se borró, lo desinstalaron. O sea, no es lo mismo, ¿cierto? El estado deseado y el estado actual. Se intentó instalar, pero dio error, por algún tipo de motivo. Entonces, el estado es instalado, ¿cierto? Pero no se pudo ejecutar o no se pudo descomprimir, o quedó configurado a la mitad. Un paquete está bien instalado y está funcionando cuando aparece con II. Está en el estado deseado es que esté instalado y el estado actual es instalado. O sea, yo lo quiero tener instalado y está instalado correctamente. Entonces, nada, quiero saber cuántas son la cantidad de paquetes que están instalados en una máquina. Listo, 783 paquetes. Fíjense, esto es un Ubuntu pelado, un Ubuntu server sin ningún servicio instalado. Ya de entrada arranca con casi 800 paquetes instalados. O sea, ¿se acuerdan cuando dijimos? Un sistema operativo es el núcleo y es un montón de librerías y aplicativos que hacen funcionar el sistema operativo. Bueno, esas librerías, ese gestor de procesos, esos drivers, esos módulos, todo eso, ¿cierto? Son 783 paquetes. Eso es un Ubuntu Linux instalado mínimo. Bueno, ¿qué hacemos? Nos fijamos si tenemos el DNS Mask. No lo tenemos al DNS Mask instalado, listo, no hay problema. Vamos a ser correctos. Vamos a actualizar el listado de los paquetes que nos podemos descargar de internet. Y después lo vamos a instalar. Ahí se está actualizando el listado y desde dónde se tiene que descargar cada uno de los paquetes. Está actualizando el listado, está leyendo el listado, se fijó que es todo lo que tiene que instalar. Como yo ya le puse en el comando, le puse el parámetro de Y, yo ya le puse acá el parámetro de Y, no me preguntó, ¿estás seguro que querés instalarlo? No, porque yo ya le pasé el comando con el parámetro de Y, listo, ahí está instalando el paquetito. Va a tardar un cacho.
Fíjense lo que hemos estado charlando alguna vez. Fíjense que este comando está tardando muchísimo y si se fijan, este parámetro está alto. Este parámetro, el wait, esto es el de esperar, el wait, tiene que ver con el acceso al disco. Esto es uso de CPU, pero el proceso de CPU está preguntando si el disco está listo, si el disco está listo, si el disco está listo, o sea, está intentando escribir en el disco. Eso es lo que hace este proceso. Si este proceso está alto, lo que quiere decir es que el hardware está respondiendo lento. El procesador lo que está haciendo es muchos ciclos de CPU, no para hacer operaciones, sino que son muchos ciclos de CPU preguntando si el hardware ya está listo. Entonces, esto implica ese valor. Esto que es la carga del sistema, el load average, este valor que es el load average, esto indica la carga del sistema. Este valor es aceptable siempre y cuando sea menor a la cantidad de CPU que ustedes tengan en la máquina física o virtual. Si ustedes tienen, en este caso, 2 CPUs, o sea, 2 virtual CPU, hasta 2 este valor puede llegar y no debería generar alarma a ustedes. Si ese valor supera los 2, el valor numérico 2, ahí sí están en problemas. Ese valor es casi lo mismo que la cantidad de procesos que quieren usar CPU y están en espera. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando de procesos, dijimos que un proceso, ¿cierto?, está listo para ser ejecutado, ejecutándose, en espera, listo para ser ejecutado, ejecutándose. Bueno, ese valor es la cantidad de procesos que están esperando, ya están listos, los datos ya están listos, los datos ya se copiaron a la memoria del micro, pero están esperando que el micro les dé tiempo de CPU. Entonces, si ese listado es más largo, o sea, la cantidad de procesos en espera a ser ejecutado es más grande que la cantidad de CPU que tiene, la máquina está sobrecargada. Es tan simple como eso. O sea, si ese listado, ¿cierto?, llega a tener un load average de 4 y ustedes tienen 2 procesadores, implican que hay 4 procesos que están siempre en cola de espera intentando usar CPU. Si es una máquina virtual, es tan simple como agarrar, editar la máquina virtual, meterle más CPU y listo. Si es una máquina física, no hay nada por hacer. Pero ese load average no es tal cual se lo acabo de decir, pero sí es proporcional, ese valor es proporcional a la cantidad de procesos que quieren usar ciclos de CPU. Listo, tenemos DNSMask funcionando. systemctl restart DNSMask. Error. Lo intentan ejecutar, empezamos con error. Acá aparece otro concepto interesante. Linux, todos los servicios los escribe, los resultados de los servicios, de todos estos demonios. Habíamos dicho que en Linux un demonio es un proceso que corre en background sin interacción con el usuario. Nosotros no vemos el mensaje de error porque eso está corriendo por detrás. Como corre por detrás, el estándar error no es la pantalla, como el estándar error no es la pantalla, no vemos lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo que hace Linux? Todos los demonios que están corriendo en background, los mensajes de error van a parar al /var/log, típicamente al ciclo. Si es un servicio del sistema, van a parar a ese archivo. Entonces, yo en este archivo, yo podría hacer perfectamente un egrep DNSMask y ahí voy a encontrar cuáles son los errores que está largando. O sea, esto no es cuestión de adivinar, es cuestión simplemente de cuando tengo un problema, cuando hay un servicio que no levanta, me voy al archivo de eventos
y en el archivo de evento me fijo cuál es el problema. Ese es el camino. ¿Cuál es el problema? DNS+, que es un servidor de DNS, y dice que el puerto 53 ya está siendo usado. Que algo estuvimos charlando el día jueves. Y si yo lo reviso, vamos a ver que efectivamente tengo muchos procesos corriendo a este listado gigante. Lo voy a filtrar, le voy a decir que me muestre solamente donde aparezca el 53 y efectivamente tengo corriendo, el sistema tiene corriendo un programa que tiene el Process ID 499, ¿cierto? Que está ocupando, está escuchando en el puerto 53 del IP 127.0053. Esto, si se fijan, systemd es el corazón del Linux. Habíamos dicho que systemd era el proceso actual que maneja todos los demonios y todos los servicios en Linux. Entonces no es una buena práctica pagarlo. O sea, todos los procesos de systemd, al contrario, hay que aprender a usarlos y hay que ir por ese camino. Estamos migrando, todos están migrando a utilizar systemd. En este caso, el sistema operativo lo que hace es, tiene un servidor de DNS interno. O sea, systemd viene con un servidor DNS local para las resoluciones locales y lo tiene escuchando en la interfaz de loopback en ese IP. ¿Cuál es mi problema? Que yo estoy intentando levantar un servidor de DNS que escucha en todas las placas de red y yo en la placa de loopback ya tengo un servidor DNS corriendo. Entonces no puedo levantarlo. Ese es el problema. Fíjense un detalle. Yo no usé el comando netstat, usé el comando ss. Netstat es lo mismo que ifconfig y es lo mismo que el comando route. Murieron hace 15 años atrás. O sea, son los comandos viejos, son los comandos del mundo de Unix. Route, ifconfig y netstat son comandos del mundo de Unix. Estamos hablando que son comandos de los años 60. O sea, de la época cuando estaban los Unix se usaban esos comandos. Ya de hace más de 15 años, ¿cierto? Que hay comandos nuevos que trabajan mejor con el kernel de Linux, se comunican mejor con el kernel de Linux, que ya tenemos el comando IP para ver todo lo que es la parte de networking y tenemos SS para todo lo que es la parte de puertos abiertos. SS reemplaza a netstat, el comando IP reemplaza al comando ifconfig. ¿Estamos? Sí, profe, yo sé lsoff. También está, pero ese programa no siempre viene instalado. El lsoff, ¿cierto? No viene instalado por defecto en todas las distros. lsoff es muy bueno para hacer auditoría. Del mundo del lado de seguridad se usa bastante este aplicativo. ¿Han escuchado hablar de los virus sin archivos? Los virus, los malware fileless. No. Bueno, básicamente, ¿cómo funcionan los antivirus? Va a ser reconocido. Como virus total. Bien, perfecto, ¿cómo funciona el virus total? Y no aparece el link y guarda el archivo. La respuesta la acaban de decir. O sea, si la pregunta anterior es, ¿conocen los virus en archivos? Y les pregunta cómo funcionan los antivirus. Los antivirus lo que hacen es revisar archivos. Perfecto, virus total, ¿cómo funciona? Y
necesito el archivo que yo sospecho que tiene malware, se lo paso a Virus Total, ¿cierto? Y Virus Total lo analiza. Los antivirus de los puestos de trabajo funcionan igual. Necesitan el archivo. Lo necesitan al archivo. ¿Qué pasa si yo agarro, ejecuto el virus, me lo llevo a RAM, ¿cierto? Y después borro el archivo en el disco rígido? Sigue existiendo en RAM. En RAM se está ejecutando, en RAM el proceso existe, el virus está en la RAM, pero cuando el antivirus pasa a revisar el disco rígido, no encuentra nada. Eso es un virus sin archivo. Exactamente, eso se está usando bastante. O sea, ¿qué pasa? El archivo en el disco rígido está encriptado, está cifrado, ¿cierto? Y lo descifran en RAM, se queda corriendo en RAM, ¿cierto? Y cuando el antivirus pasa, como el archivo está cifrado, no detecta la firma del virus, listo, pasa desapercibido. ¿Y los daños que son igual que un virus normal? Es lo mismo. Pero al estar en RAM, la revisión no debería desaparecer. Bien, perfecto. Claro, cuando se apaga la máquina. Cadena de Cyberkill Change, ¿cierto? Que había un paso que era persistencia, ¿cierto? Claro, el encargado de mantener la persistencia no es un virus. Y ahí entonces entra lo que ¿se acuerdan que les mencioné que había una categoría de aplicativos que se llaman LOLBAS, que son aplicativos que ya vienen dentro del sistema operativo? Algo tan simple que lo tienen todos los sistemas operativos es programas que se cargan al inicio. El mismo sistema operativo vos le puedes ir cargando cosas en el inicio. O puedes cargar un programa que no sea un virus, pero que ese programa llame al archivo, sea un simple shell, sea un simple PowerShell, que abra este archivo con esta clave. Ese PowerShell no es un virus. El antivirus no lo va a detectar. Eso no es un, hablando propiamente, eso no es un malware. O sea, un PowerShell que ejecuta, que descomprime un archivo zipeado con clave, no es un malware. Pero, si está en tal lugar y demás, un operador se puede dar cuenta que no es normal. Una persona se puede dar cuenta que no es normal. Bien. Hay computadoras a veces que las prendes y tira varios CMD. Pero es muy probable que no pasado. Bueno, LSOF, entre las tantas cosas que sirve para lo cual sirve LSOF, es monitorear el kernel de Linux, y entre esas otras cosas puede agarrar un archivo que está en memoria, ¿cierto? Agarrar y preguntarle cuáles son los puertos abiertos, cuáles son los archivos abiertos y dónde está escribiendo. Y pueden volcar, pueden hacer auditorías, pueden ir volcando en tiempo real dónde está, qué cosa está haciendo un proceso. O sea, con LSOF, ¿cierto? Ustedes pueden agarrar, le apuntan a un proceso, ¿cierto? LSOF 499, creo que me habías dicho. 499. LSOF -P 499. Fíjense toda la información de ese proceso. ¿Qué archivos tiene abierto? ¿Qué protocolos está utilizando? ¿Cuáles son todas las librerías que tiene cargadas? O sea, todo LSOF está muy lindo para justamente poder hacer todo esto. Entonces, fíjense, son los puertos que está escuchando. Entonces, LSOF está bueno, pero es una herramienta más de auditoría que de revisión del sistema. Bueno, nuestro problema en particular es esto. Nuestro problema particular es DNS+, intenta escuchar en absolutamente todas las placas de red, en todos los IPs, y entra en conflicto. Es una mala práctica deshabilitar el resolve del systemd. Es buena práctica dejarlo. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con eso, y en realidad lo que tenemos que hacer para nuestro caso es decirle al DNS más que escuche otro puerto. No, que escuche en qué placas de red, cuáles son las placas de red en las que tiene que escuchar. No sé, le tengo que agarrar, decir, solo escuchar en algunas placas de red,
solo escuchar en algunas placas de red, y en este caso quiero que escuches en la ENS21. O sea, quiero brindar servicio. Claro, otro detalle interesante, que por ejemplo esto en MikroTik no se puede hacer. Yo no quiero que desde internet puedan consumir DNS de mi equipo. En MikroTik, cuando ustedes activan las consultas de DNS, ¿cierto?, desde afuera de internet le pueden pegar al MikroTik. Y hay muchos ataques de negación de servicio del tipo de amplificación que se aprovechan de ese tema. O sea, ¿por qué? Porque en MikroTik no le pueden decir solamente escuchar DNS en mi red interna. Ustedes van a MikroTik, le marcan esa tilde y el paso siguiente es sí o sí ir a meter una regla de firewall para proteger el equipo de internet. Sí. Ahí estamos modificando el archivo que está en systemd.resolve.com. No estoy tocando el resolve.com, estoy tocando el DNS Mask. Acá el problema no es el sistema de Resolve. El problema no es el sistema de Resolve, el problema es DNS Mask. Que el DNS Mask está intentando escucharnos, está intentando brindar servicio donde no debería brindar servicio. Yo quiero DNS Mask para que brinde servicio en la red LAN, no en el localhost, no en la placa de internet. O sea, lo que está mal en realidad es que ese servicio que yo quiero implementar se desparrame por todos lados. Eso es lo que está mal. No que el Resolve esté escuchando en otro lado. Eso es lo que acabo de editar. ¿Cómo se llama el archivo? El archivo de configuración del DNS Mask. Si todo sale bien y la memoria no falla, reinicio, no tengo problema. Dos cambios hice. Un cambio le dije escuchar solo en algunas placas, porque por defecto intenta inundar, por defecto se intenta apoderar de todas las placas. Entonces, dos cambios dice. Uno, no te vayas a todas las placas. Dos, le pasé el listado de las placas. En este caso, si se fijan, tengo ahora ¿cómo se llamó el primero que cambió? ¿cuál? El primero que gustó en el DNS Mask, please. El Bind Interface. Este. Perdón, está acá abajo. Bind Interface. Está bien abajo. No, está igual. Dentro del BI, yo uso BI para editar los archivos. Dentro del BI, con la barra en modo comando, modo edición. El BI tiene dos modos de trabajo. Yo aprieto cuando entro, estoy en modo comando, si aprieto la letra I, fíjense que abajo aparece la palabra insert, entonces me pasé al modo de edición. Si aprieto la palabra en la tecla de escape, me vuelvo al modo comando. Modo comando, modo de trabajo. Modo comando, modo de inserción. Entonces, en modo comando, yo puedo tener un comando que es la barra, que es para buscar. Entonces, le pongo ese comando, le digo a bin y ya con eso Acá mismo le ponemos me encuentra las palabras. O sea, tengo un buscador dentro de del bin. En Nano no. Sí. No, Nano creo que no tiene buscador. Sí, tiene, fíjate abajo. En Nano abajo tenés toda la ayuda con todos los comandos. Wires. ¿Sería? No, search. No sé, no me acuerdo, no uso Nano. Pero fíjate, ¿Con cuál buscaban el nuevo comando, profe, ahí? con la barra de dividir. Con la barra de dividir, en modo comando, por ejemplo, ENS21. Go to line. Y no, eso para saltar una línea. Sí. Man, recuerden, y a todos recuerden en el examen lo van a tener también. Sí. Man, Nano, y ahí tienen tienen el manual. Recuerden que en el examen van a tener van a poder ejecutar el man sin ningún tipo de problema. A todo esto, yo tengo 3 placas de red, o sea, tengo 4 placas de red, una para afuera, 3 para adentro. Perfectamente yo podría agarrar acá en el DNS Mask,
agarrar y decirle que escuche en las 3 placas de la red de adentro, menos en la placa de red de afuera. Todas las otras placas va a estar escuchando sin ningún tipo de problema. Acá mismo podemos asignar los rangos, ¿no? Los rangos de HCP. También es un servidor de HCP. Perfecto. Justamente. Habíamos dicho que en esta red es donde vamos a levantar nuestro servidor de HCP. Justamente es donde vamos a estar trabajando. Fíjense, tan simple como venir acá, sacar acá. Pregunta, profe, ¿cómo pasa de buscar a ir a editar justo en ese lugar? Vamos por partes, dijo Jack. Con la palabra búsqueda, ¿cierto? Listo, busqué la palabra, me moví hasta acá, perfecto. Ahí está, y la I. ¿Cierto? Bien, acá hay varios comandos sutiles. La I es donde vos estás parado, puedes empezar a trabajar, ¿cierto? Y si no, la letra O te agrega una línea abajo y ya te deja el modo inserción abajo. Gracias. ¿Cómo hacemos diferenciar los diferentes rangos más allá del rango a rango, no? Y el rango, vos sos el administrador de red, porque hiciste el diseño de la red, que te pusiste, anotaste, Yo pusiste. tengo que definir un nombre, eso. No, el rango no. No, eso no. No es necesario. Bueno, fíjense que es sencillo, que es configurar un servidor HCP con DNS+. Le digo el rango desde el IP tanto al IP tanto y que el tiempo de concesión sea tal tiempo. Tan simple como eso. Reinicio. Me fijo en los eventos, en el ciclo. Listo, fíjense, ya está entregando desde la 2:41 a la 2:44 con tiempo de una hora. Todo sin ningún tipo de problemas. Si me vengo acá a la máquina que está en la red LAN, IP RO, todavía no toma IP. Se lo hace enseñar.
DNS también tenemos que configurar esto. DNS no. Pero en el plan sí. Sí, tal cual. Porque no me toma el ajuste, el plan de DNS. Si se fijan, ahí está, ahí tomó la máquina Kali, ahí tuve que bajar la placa, bajé la placa de red, la subí, la volví a subir, bueno, porque la máquina ya estaba encendida. Ahí lo que hice fue simplemente por línea de comando, la bajé la placa de red, la subí a la placa de red y ya con eso me dio IP. Ya tengo mi servidor de HCP funcionando. Y esto, el servidor de HCP, inclusive hasta le configuró el servidor DNS. ¿Cuál es el servidor DNS? O sea, le pasó el parámetro. Le pasó cuál es el default gateway, cuál es el IP que se tiene que configurar, cuál es la máscara que se tiene que configurar, cuál es el default gateway que se tiene que configurar y cuál es el DNS que se tiene que configurar. ¿Cómo iba de baja y de alta después? IP-link, con IP-link hay un comando para set down y set up. Nuevamente, si nos venimos a los eventos del servidor, en el archivito syslog, fíjense que acá vemos, ¿se acuerdan cuando estuvimos el año pasado revisando el proceso? El discover, la oferta, discover, oferta, request y el ACK. O sea, el DHCP, el cliente tira un discover, el servidor le muestra qué es lo que le puede ofrecer, de las cosas que el servidor le puede ofrecer, el cliente hace un pedido, hace un request, y una vez que el cliente hace el request, el servidor le dice, ok, quédate con esos datos. Entonces, esos son los 4 pasos. Fíjense que acá están los 4 pasos del servidor del DHCP. Si se fijan, ¿cierto? Venimos acá y algo que era muy muy importante del lado de Active Directory, cuando ustedes configuran el servicio de DHCP, es muy importante que le especifiquen el dominio. En ese caso tendríamos que poner el nuestro, ¿no? Exactamente, el nombre que corresponda. ¿Dónde hizo otro? Domain. Estamos hablando con el parámetro domain. Más allá del dónde es el qué. Lo importante que quiero que se lleven es el qué. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace ese parámetro? Que el servidor, el cliente, recibe desde el servidor HCP cuál es el dominio al cual pertenece. O sea, yo en el servidor le dije a los equipos de esa red, decirle que el dominio al cual pertenece es tal y el servidor DNS es tal. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que sepan esto? Fíjense este detalle. Yo me vengo acá al servidor DNS. Me vengo a mi servidor.
Fíjense esto. Yo acá estoy dando de alta un registro, ¿cierto? Que tiene el FQDN completo y tiene una PQDN, un nombre parcial de DNS. ¿Para qué sirve esto? Y para que yo pueda agarrar, en vez de tener que escribir todo el nombre, yo pueda referirme a un dispositivo con un nombre corto. Entonces, de esa forma, en vez de tener que colocar todo el FQDN, o sea, el nombre y el apellido, o sea, el nombre del equipo más el dominio al cual pertenece, yo puedo agarrar y llamarlo, referirlo a través del nombre corto. ¿Por qué? Y porque lo que hace es completarlo con el nombre del dominio al cual pertenece. Cuando lo que ustedes están pasando de parámetro no es un FQDN, lo que hace el cliente es completar, ¿cierto? Pregunta por el nombre corto al DNS, le dicen que no, y después pregunta, el cliente al nombre corto le agrega el nombre, el dominio, ¿cierto? Y pregunta también por ese lugar, por ese nombre. Entonces, de esa forma, los puestos de trabajo, cuando ustedes quieran comunicarse contra el servidor, le pueden decir simplemente DC01. ¿Por qué? Y porque tienen definido, aparte del DNS, tienen definido en la configuración a qué dominio pertenece la máquina. Para eso sirve este parámetro. Este parámetro que está acá también existe, se le puede pasar un listado de nombres de dominio. Pero lo que se puede hacer perfectamente, el DHCP soporta pasarle un listado de nombres de dominio. Entonces, no solo mi dominio, sino que puedo hacer una búsqueda rápida por distintos nombres de dominio. Y eso son la opción de search, que también lo van a encontrar mucho en las configuraciones de Windows. Una cosa es el dominio y otra cosa es el search. Si se fijan, acá hay dos subdominios: ingeniería.apple y marketing.apple. Ya tienen un ejemplo. Entonces, cuando ustedes buscan con un nombre parcial, lo que va a hacer es primero buscar el nombre parcial y después en cada uno de los nombres posibles que aparecen en el listado de búsqueda. Entonces, no hace falta colocar siempre el FQDN completo del nombre del servidor. Para eso es esta parte que es configuración del cliente DNS. Esto es configuración del cliente DNS. Que se pueda configurar de forma automática por DHCP es un golazo. Pero esto es configuración del cliente de DNS. Yo perfectamente podría venirme acá al Linux y configurarlo a mano. Yo perfectamente podría abrir acá, ¿cierto? Y agregarle parámetros a mano. O sea, esto es configuración del cliente del DNS. Ahora, si al cliente DNS lo puedo configurar en forma automática por DHCP, listo, es mejor. Pero tengan en cuenta que son dos procesos distintos. Una cosa es configuración automática y otra cosa es configuración del cliente. ¿Vamos a tener? Si no le agrega el parámetro, por defecto ya... Si no le agregas ningún parámetro, no te autocompleta. O sea, si vos no le das en el servidor de HCP, vos no le indicás cuál es el nombre del dominio,
Si vos en el servidor HCP no le especificás el nombre del dominio, ese parámetro está en blanco. Entonces, en los clientes sí o sí necesitan consultar por el FQDN completo. Sí o sí necesitan siempre el FQDN completo. Si vos le pasás ese parámetro, pueden usar nombre parcial. Bien, quedamos hasta acá. Tengo resolución DNS, no tengo solución de internet. Tengo resolución de DNS, el DNS quedó bien configurado. Desde el Kali, le está haciendo la consulta DNS al servidor DNS. El servidor DNS le responde con el IP, le resuelve. Cuando intenta generar tráfico hacia esa dirección IP, pareciera que no anduviera, pareciera que no estuviese funcionando. ¿Cómo hacemos diagnóstico? ¿Cómo es que se hace diagnóstico con esto? Acá es donde entra TCP/DAM. Acá es donde entran los analizadores de protocolo. Esta máquina, en el diseño de la red que tenemos acá es sencillo, es una red chiquitita, es una red directa, es como el diseño de la red es bastante sencilla. Pero normalmente, como en las redes más grandes, que tienen muchos routers, que tienen muchas delegaciones y demás, y que todo sale por un solo sitio, el primer dato que ustedes necesitan es saber desde qué IP tienen problemas. O sea, en este caso, la máquina que tiene problemas tiene el IP 99.244. O sea, la máquina que no tiene salida a Google, que no llega a Google, es la 192.168.99.244. Perfecto. Desde el router. ¿Qué sería esa? No, el Kali. El Kali, la máquina Kali, que tiene el IP 244, la que no tiene salida a internet. Desde el router, que tiene muchas placas de red, y no sé de memoria, yo no sé qué placa de red es la que está apuntando al Kali, yo lo que puedo hacer al router, al Linux, preguntar por la tabla de ruteo. IP route o IP route get 192.168.99.244. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué le pregunté? Para 244 me dice, mirá, las 244, este equipo, el router donde yo estoy parado ahora, el router llega a través de la NS21. O sea, a través de la NS21, el router es que se comunica con la 244. Y cuando el router se quiere comunicar con la 244, va a salir con el IP 246. O sea, fíjense lo que acabo de hacer yo. O sea, ¿cómo hago para llegar a este IP? Para llegar a este IP salís con esta placa de red y sale con este IP. ¿Por qué me interesa esto? Y porque yo desde acá sudo TCP/DAM -n -i ENS21 desde la máquina que me reportaron que tiene problema, ¿cierto? Y el tráfico ICMP. Fíjense cómo es la consulta. Capturo tráfico, que no me resuelva nombres. ¿Qué placa de red? Y como el router tiene muchas placas de red, yo le voy a decir solamente de la placa de red NS21, solamente de la máquina tal y protocolo ISMP. Este es el filtro. Claro, yo en una red en producción es muy importante que aprendan a manejar los filtros, porque en una red en producción van a tener mucho tráfico de muchas máquinas, de muchos protocolos. Entonces cuando les pidan a un cliente, a ustedes a un puesto de trabajo, le digan tirar un pin, entre medio de todo el tráfico, se les va a hacer complicado ver el tráfico que están buscando. Entonces, lo más importante es esto, poder agarrar y hacer un buen filtro. Con el filtro funcionando, le vuelven a decir a la persona, a ver, tirá ping ahora. Y fíjense,
el tráfico hasta el router llega. El tráfico hasta el router está llegando. Yo lo estoy escuchando y fíjense que están los echo requests. Y desde la 99.244 queriendo comunicarse contra ese IP. El tráfico en un router, lo natural de un router es que el tráfico entre por una placa de red y salga por otra placa de red. El tráfico va a entrar por una placa de red y va a salir por otra. ¿Por cuál va a salir? Misma técnica de recién. Le consulto, no lo adivino. IP, route, get. O sea, si el router quiere llegar a este IP, ¿por dónde va a salir? Y si querés llegar a este IP, vas a tener que salir por la NS18. Ese IP lo alcanzás por una ruta que apunta a esta dirección IP y el router sale con este IP de salida. No estoy adivinando, simplemente hay un comando, y en MikroTik también está esto, lo pueden hacer, es, che, si quiero llegar a tal lugar, ¿por qué placa de red voy a salir y con qué IP voy a salir? Esto es muy importante. Claro, ahora es sencillo, el diagrama lo conocemos de memoria, es un solo routercito, un solo enlace de internet, 3 VLAN conectadas en forma directa al router. Pero claro, en el caso de que la empresa de ustedes tengan 2, 3 o 4 proveedores de internet, ¿cierto?, que estén haciendo balanceo de carga, claro, ahí el poder hacer estas consultas es muy importante. Si tienen más de una forma para llegar a un lugar, si tienen 2 caminos, uno lo tienen activo y el otro lo tienen en stand-by, ¿cuál es el que están utilizando? No hay que adivinar, simplemente se le consulta la tabla de ruteo qué camino va a utilizar para llegar desde un origen a un destino. ¿Listo? Yo ya sé que este tráfico y SMP debería estar saliendo por la NS18. Tan simple como eso. A ver si es verdad. Sudo tcpdump -n -i ns18. Nuevamente, host, este lugar al que le están tirando ping, y tráfico ICMP. Me fijo, tráfico no sale. Reviso de vuelta, el tráfico está llegando al router. Reviso, no está saliendo el tráfico. Acá hay dos opciones. Una, el equipo no está ruteando, o sea, este equipo no se está comportando como un router. O dos, hay una regla de firewall que impide que el tráfico pase. Son las dos opciones. O sea, o esto no se está comportando como un router, o este router, ¿cierto?, tiene reglas de firewall. Por eso me interesa que aprendan esto, porque es donde van a empezar a tener problemas en un par de semanas. La segunda hipótesis es que el tráfico está llegando, pero no pasa a través del equipo. Vamos a revisar el primer caso. Vamos a revisar el caso de que si este equipo se está comportando o no se está comportando como un router. ¿Cómo verifico que este equipo se está comportando o no como un router? Probando la cosa. Hay un comando. Tal cual. Hay un comando. El car. Proxys, net, IP Soy nuevo con ese comando, B4, IP-forward. Está en cero. Si el IP forward está en 0, No está como. es que no está reenviando tráfico. El tráfico que le llega por una placa de red, que el IP de destino no es él. Vamos a repasar el algoritmo de ruteo de Linux. Recibe un paquete, agarra el IP de destino. El IP de destino no es él. Y si tiene activado el IP forward, lo vuelve a meter a la tabla de ruteo. Eso es lo que pasa. Recibe un paquete que no es para él y el IP forward está en 0, el equipo lo descarta. Lo descarta porque el servicio de reenvío está deshabilitado. Yo quiero que el tráfico que no es para mí, inyectarlo de vuelta a la tabla de ruteo para que vuelva a ser ruteado, ¿cierto? Tengo que activar ese servicio. Claro, estas hay dos formas de verlo. Lo que yo acabo de hacer es la forma más desprolija, es el /proc
si se acuerdan, el /proc es un mapeo de lo que hay en memoria. Yo hoy me acabo de meter en la memoria del kernel, en los registros del kernel, y revisar cómo está un parámetro dentro del kernel de este Linux. Eso es lo que yo acabo de hacer. Y van a encontrar por ahí que muchos agarran y dicen, esto resolvelo con un eco 1 mayor, tirarlo acá. Van a encontrar muchos que hacen eso. Pero no es permanente. Dos cosas. Una, no es permanente. Dos, lo que yo acabo de hacer, ¿cierto?, es meterme en el kernel de Linux y empujar un valor. Eso es tan peligroso como suena. Eso es tan peligroso como suena, porque yo lo que estoy haciendo acá es escribiendo el kernel que está corriendo en RAM, lo estoy editando y lo estoy moviendo. Se pueden hacer cosas muy interesantes, pero no es la mejor forma de hacerlo. No solo que no es persistente, sino que no es la mejor forma de hacerlo. Pero es bueno saberlo porque a veces sí lo van a tener que hacer. Es una facilidad que tiene Linux. Con cuidado, pero se puede hacer. Entre esto y un montón de cosas más. RAID, ¿se acuerdan de RAID? De los discos. ¿Qué es RAID? En discos. Conjunto de discos funcionando como uno solo. Bien, perfecto. ¿Qué tipos de RAID existen? RAID 0, RAID 1, Bien. RAID 0, ¿qué es? Utiliza un disco después del otro, secuencia, como secuencial. Perfecto, paralelo. En realidad vas a escribe la mitad del archivo en cada lado. No es que llena un disco y después llena el otro. Sino que lo que hace es, si vos tenés dos discos en RAID 0, ¿cierto?, agarra el archivo, lo parte en dos y copia la mitad en cada lado. La ventaja que tiene es que ganas el doble de espacio y el doble de velocidad, porque estás escribiendo en dos lugares a la vez. Si fuese secuencial, ¿cierto?, tardarías el mismo tiempo, pero tenés que escribirlo todo secuencial. En cambio, lo que hace RAID, que está bueno, en RAID 0, lo partís y lo metés. El problema se rompe un disco, perdieron la mitad de todos los archivos. RAID 1, Despejado. bien, despejado, ¿qué es? Que escribe los datos, los mismos datos en los dos discos. Perfecto. El mismo archivo lo escribe en los dos discos a la vez. Es más lento, pero es más seguro. RAID 3, 4, 5. 3 y 4 no son, en la práctica no se utilizan. 5 y 6 sí. 0, 1, 5 y 6 son los que en la práctica, en el mundo real, se van a encontrar. RAID 5. Parte los archivos en un pedacito más chiquitito y los mete, por si se cae uno, tiene un respaldo del otro lado y siempre sigue estando el archivo. Cuando ustedes vieron transmisión de datos, les tienen que haber comentado que hay protocolos que tienen recuperación de error. No es lo mismo detectar un error que recuperarse de un error. No es lo mismo el CRC que tiene Ethernet, que sirve para detectar un error y descartar la trama si viene con error, a que tenga un mecanismo que cuando yo reciba un dato y me dé cuenta que está mal, lo pueda reconstruir al dato. Hay protocolos, hay algoritmos matemáticos que me permiten recuperarme de error. Eso es lo que hace RAID 5. RAID 5, ¿cierto?, lo divide en dos al archivo lo agarra, lo divide en dos y después entre las dos partes genera una tercer parte que con esa tercer parte puede recuperar cualquiera de las dos. O sea, es un complemento de la parte 1 y es un complemento de la parte 2. Entonces, con esa tercer parte se me rompe una y puedo recuperarla sin problema. ¿Cuál es el problema? Que por cada archivo que parto en dos, que se genera una tercera parte. O sea, uso el 50% más de espacio. Pero tengo la posibilidad de problema ante las fallas. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Cuando RAID 5 se rompe y ustedes sacan el disco y colocan un disco nuevo, hay que reconstruirlo en RAID. Tocando estos parámetros, metiéndose al kernel de Linux y tocarlo, pueden bajarle y subir la velocidad en tiempo de ejecución a esa recuperación. Si es un servidor que está productivo y empieza a recuperarse, todos los demás servicios, el correo, el servidor web, la base de datos y demás, van a andar más lento.
Entonces capaz que ustedes van a querer que bajarle la velocidad de recuperación, que tarde más en recuperarse, pero que los usuarios no se den cuenta que se está recuperando. Y ahí van a volver a caer acá. Pero esto no es lo normal. Existe, es genial, pero no es lo normal, no es lo correcto, no es lo que ustedes tienen que hacer. Lo que ustedes tienen que hacer es editar el archivo. Venir al archivo de configuración del kernel de Linux, donde están todos los parámetros, donde pueden configurar todos los parámetros del kernel de Linux. Ahí se lo paso por. Y activar el reenvío. Ahí estoy. ChatGPT lo explica genial eso. Es genial, ChatGPT nada. Y después lo aplican. Y con este mismo comando, ustedes pueden agarrar también con -a, egrep y pforward, pueden consultar el estado. O sea, con syscontrol -a les va a mostrar todos los parámetros del kernel, como el listado es larguísimo. Como el listado es larguísimo, fíjense que hay muchísimas cosas para tocar. Hay muchísimos parámetros que ustedes pueden deshabilitar el ARP desde acá mismo. Pueden agarrar y deshabilitar el ARP para que el equipo no responda a los mensajes de ARP. Pero claro, en el caso de Linux, todo lo que es networking viene metido en el kernel de Linux. Entonces, el no responder a ARP es un parámetro del kernel de Linux. Y pueden decirle, sobre esta placa de red, ignorar las consultas de ARP. Y pueden, en MikroTik, si ustedes se van, lo pueden deshabilitar, una tilde. Es un menú desplegable. En las propiedades de la interfaz, el menú desplegable, y ahí tienen para activar o deshabilitar el ARP. Acá es un 1 o un 0 en la configuración del kernel de Linux. Esto, nuevamente, para recordar, WC-L para contar, fíjense, casi 1300 parámetros para jugar y tocar. O sea, son 1300 parámetros del kernel de Linux, donde ustedes van a poder jugar y toquetearlo y hacer tuning del Linux. Si se fijan, entre las cosas, los parámetros que van a poder jugar, tamaño de la ventana. ¿Se acuerdan que TCP usa ventanas? Bueno, pueden parametrizar el tamaño de la ventana, pueden parametrizar el tamaño del MSS, pueden modificar el buffer de la placa de red para mejorar el tuning, hacer tuning sobre las conexiones de TCP. O sea, muchísimas cosas para jugar sobre el kernel de Linux. En nuestro caso, estamos recién arrancando, egrep y pforward. Listo. Con esto yo estoy consultando el estado actual de ese parámetro. Ese parámetro en este momento está activado. Entonces, si yo hago de vuelta el TCP/DOM, ¿cierto? Sobre la interfaz 21, perfecto, el tráfico sigue entrando, el usuario nunca cortó el ping, el tráfico está entrando por la NS21, el tráfico tiene tipo ISMP hasta P228. Ahora me fijo por la interfaz de salida y efectivamente el tráfico está saliendo. Ahora el tráfico sale, pero sigo sin poder, me sigue sin responder. Ahí donde entraría la regla del masquerade, ¿no? Perfecto.
Vamos a hablar, porque es un tema que es justamente lo que entra en este semestre en seguridad, lo vamos a expresar de muy mala manera. Nosotros en nuestra empresa ficticia, todo el tráfico tiene que salir por un único IP. Tenemos que hacer que todo el tráfico de la red interna salga con la única conexión a internet, por el único IP que tenemos que nos han dado. Y si nos fijamos, el tráfico está saliendo con el IP del host, no está saliendo con el IP del router. El router tiene un IP del lado de afuera y yo lo que tengo que hacer es que el tráfico salga con el IP del router, porque es el único IP que mi proveedor tiene autorizado para salir de internet. Mi proveedor tiene solamente el IP del router. ¿Se acuerdan cuando hicimos IP RO GET? Acá, ¿cierto? Todo el tráfico debería salir con ese IP. Debería salir con el IP 61. El tráfico que salga con el IP 61 hacia afuera, el router de mi proveedor de internet me lo va a devolver. Entonces ahí es donde entra la regla de NAT, la regla de masquerade. Nuevamente, yo puedo hacer una regla en memoria, IP table menos tnat. Si no, esto no se preocupen, esto es hacia dónde vamos. Habían dos tipos de NAT. Tal cual. No, en realidad un tipo de NAT en dos tablas. Creo que era una para cuando era estática y otra para cuando estaba por DHCP, ¿o no? Ah, está bien. A ver, eso no es un tipo de NAT, es un tipo, es como puedes hacer NAT en el post-routing, ¿verdad? Y eso es esto, lo que estás hablando es más que la de... Bueno, y si se fijan, automáticamente el usuario tiene internet. Y si ahora hago un TCP/DAM, pero fíjense, vamos a hacer un TCP/DAM escuchando en todas las placas de red. Fíjense, entró placa NS21. NS21 entró desde el IP 99.244 al IP 233. Salió con el IP de la 61. Mismo destino. O sea, entró por la NS21, salió por la NS18. Entró con este IP y lo transformó a este IP. Y el destino no lo cambió. Solo cambió el IP de origen. Por eso en MikroTik lo ven como source NAT. Es un NAT, en MikroTik le llama SNAT porque lo que hace es una conversión del IP de origen. Hace la A es de dirección, es de address, es traducción de dirección de red. Entonces el SNAT es una traducción de dirección de origen, de source. Esto es lo que hace la regla de NAT. Entró por la NS21, NBC21 entró, NS18 salió, NS18 entró, NS21 salió. O sea, el paquetito vino de la red LAN, salió hacia internet, volvió de internet, volvió hacia la red LAN. Hizo todo ese recorrido, fíjense. Entró por la interfaz de la red LAN, salió por la interfaz que va a internet, entró, volvió de internet y salió hacia la red LAN. ¿Cómo editó la regla master? IP tables menos TNAT por routing NS18 masquerade. Y en caso de que uno quiera poner la IP de salida, eso no vale la pena. Hoy por hoy esto está bien. Hoy por hoy esto está bien, ¿cierto? Dentro de 12 semanas esto está mal. Hoy está bien, en 12 semanas esto está mal. ¿Eso es persistente, profesor? No, esto lo que vamos a hacer está en memoria. El comando IP tables es lo mismo que ejecutar el comando IP. Está en memoria. Esto yo reinicio las placas de red, reinicio la máquina y se pierde.
Esto tengo que hacer persistente. Nuevamente, como les comentaba la semana pasada, hay muchas formas en Linux de que esto es convertirlo en persistente. Lo que vamos a hacer más sencillo, lo que vamos a hacer más sencillo de todo, apt cache search IP tables, un montón de paquetes que tenemos IP tables. Vamos a buscar paquetes que comiencen la primera línea, el primer carácter sea IP tables. Y fíjense que hay un paquete que se llama IP tables persistent. Fíjense lo que dice. Cache search para buscar. Esto me busca en el listado que recién actualicé. Recién con apt get update me bajé un listado y me lo guardé en la máquina. Con este comando lo que hago es buscar en ese listado que ya me descargué. Busqué IP tables. Claro, IP tables aparece en un montón de lugares. Si nos fijamos, vamos a ver que, por ejemplo, NetScript IP Filer dice IP tables por acá, dice IP tables por acá. Hay librerías de PERT para poder manejar IP tables. Todo lo que quiero es el primer campo es el nombre del paquete. Entonces yo de todo el listado lo voy a filtrar y que me muestre solamente lo que comience con la palabra IP tables. ¿Listo? Ahí ese paquetito. Listo, vamos para allá. Sudo apt tal que es install listo. Fíjense, las reglas actuales, lo que está actualmente en memoria, lo va a guardar en ese archivito. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Guardo lo que está actualmente? Sí, dale. Las de IPv6 las va a guardar en ese archivito, ¿ok? ¿Las guardo? Sí, dale. Cada vez que hagamos una modificación tendríamos que hacer una actualización de eso. Bien, perfecto. Hay un comando para poderlo volver a activar o podés tocar el archivo de configuración y reiniciar el servicio. ¿Lo podríamos haber creado nosotros manual, ese archivo? Sí. Y haberlo guardado con, no sé, por ejemplo, el comando echo. ¿Con el comando? Con el echo, haberlo metido dentro de esa red, ¿no? Hay un comando más sencillo que es iptable save. El comando iptable save, si lo corres como administrador, te hace un volcado de las reglas. ¿Cierto? Lo que hace este comando persistente en realidad es eso. Y en realidad el archivo si te fijas, es la salida generada por ese comando. Ya está. Esto está activado como servicio. Systemctl. Status y Y que tengas ahí va todo seguir todo junto. No, con después guión 6. Por eso ya no sé todo junto. No, espacio guión 6. No, todo junto. Sí, que tengas guión 6. Todo junto. Fecha todo el rato. Y ahora están comiendo el abuso con el nuevo en la liga. Se están comiendo el abuso con el nuevo en la liga.
paso por los pendientes yo. El nombre. ¿Cómo se llamaba el nombre del servicio? He perdido el nombre del servicio. Profe, ¿cómo es el comando para ver el tráfico de toda la interfaz? Menos any, el menos i, any. Entonces de esa forma, pues ves el tráfico de todas las placas de red. Esta sintaxis apréndansela, esto es importante. Los equipos FortiGate, el filtrado de tráfico es exactamente igual. O sea, para poder hacer esto, hacer revisar tráfico en un equipo de Forti, usa la sintaxis de TCP/DAM. O sea, esta metodología de filtros es tal cual en TCP/DAM que en FortiGate. Cuando quieran revisar problemas de tráfico, de que una persona no pueda llegar a tal lugar, la sintaxis de los filtros es exactamente igual. 2 segundos. Fíjense que las reglas, esto funciona como un servicio, este servicio está corriendo actualmente, perdón, y está activo. Fíjense, el servicio está activo y debería estar activo. Esto quiere decir, la configuración por defecto es que tiene que estar activo y el estado actual es activo. Porque el servicio puede estar configurado para que esté levantado, pero en este momento puede estar caído. Entonces, esta es la configuración, el preset es el estado que debería estar. Y esto es el estado en el que se encuentra actualmente. ¿Estamos? Uy, qué onda, Claro que para aprender queda un montón. Profe, todo eso está en un archivito, ¿cierto? ¿Qué es todo esto?